Bueno, vamos a empezar ahora nuestro estudio del profeta Ageo, pero antes de hacerlo vamos a dedicar ese tiempo al Señor y pedirle que nos bendiga. Señor, te damos las gracias por este tiempo de estudio. La verdad es que nos llena de alegría y de gozo de tener una Biblia en nuestra mano y poder sacar de este libro que tú inspiraste sabiduría y también todo lo que necesitamos para nuestra vida, para salvación y para conocerte a ti y a tus planes mejor. Señor, gracias por este pequeño libro de Ageo y sin embargo, a pesar de ser pequeño libro que trae muchísima y aporta muchísima información para que entendamos mejor lo que es tu propósito. Te lo pedimos en tu nombre, Señor, y para tu honra y gloria. Amén. Bien, el libro de Ageo, ya si se fijan, bueno, estoy seguro que con eso no digo nada nuevo, también es un libro muy corto. Por poco y por muy poco gana Abdías. Bueno, y eso a pesar que tiene 2 capítulos, Abdías es un poco más corto, por lo tanto Ageo es el segundo libro más corto del Antiguo Testamento. Y simplemente para ponernos en el contexto, el libro de Zacarías y el libro de Ageo, o sea, en otras palabras, Zacarías y Ageo eran contemporáneos. Nos damos cuenta cuando, por ejemplo, estudiamos los libros de Esdras, los libros también de Nehemías y la parte histórica de este libro, nos damos cuenta que hablan de la misma época. Y bueno, en un momento vamos a hablar un poco de este contexto. Hay otra curiosidad muy interesante, es que las profecías del libro de Ageo son las más precisas en cuanto a fechas, juntamente con las de Ezequiel, de toda la Biblia. Entonces, hay un profeta, para aquellos que han estudiado Ezequiel, nos damos cuenta que Ezequiel creo que tiene, si no me equivoco, 11 o 12 pasajes donde él pone la fecha exacta cuando él recibió la palabra del Señor. Pues aquí, en el libro de Ageo, tenemos algo por el estilo, y solamente voy a poner un ejemplo. El primer versículo, sin ir más lejos, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Yahvé por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Bien, entonces, esto es una fecha exacta que tenemos ahí. Luego tal vez hay un poco de tiempo para explicar esto más. Pero nos damos cuenta que en esto se asemeja al libro de Ezequiel. Entonces, no es de extrañar, porque uno se puede preguntar, ¿y de dónde viene esa costumbre? ¿Vale? La costumbre realmente lo aprendieron de los babilónicos, porque si alguien quiere estudiar las crónicas babilónicas, los babilonios tenían la costumbre siempre de poner la fecha exacta a todos los escritos, ¿vale? Entonces en esto eran muy escrupulosos. Por eso los historiadores babilónicos, lo que nos ha quedado, aportan datos muy importantes para la historia, ¿vale? Y los profetas bíblicos, obviamente, estos dos, Ezequías, bueno, vivió en Babilonia en el exilio, y Ageo, pues obviamente ya es un poco más tarde, es post-exílico porque ya han vuelto, pero esa costumbre obviamente lo han aprendido y lo siguen practicando. Bueno, el nombre de Ageo en hebreo es Haggai, y Haggai significa simplemente mi fiesta. Lo cual es muy interesante porque, bueno, si Jonás significa paloma y uno se pregunta, bueno, pues igual como niño era muy guapo, o no sé, muy tranquilo, apacible, pues cuando Ageo nace, me imagino que sus padres se sentían
felices y orgullosos. Y igual pues dijeron, bueno, vamos a hacer una fiesta y ponemos el nombre Mi Fiesta a nuestro hijo. Bueno, esto es algo bonito, un detalle. Está bonito. Y efectivamente pues este profeta era un profeta que luego, bueno, no sé si llegó a aportar algo para que la gente hicieran fiestas, pero obviamente contribuyó algo para despertar a este pueblo. Si por un momento vamos a Esdras 5.1, Esdras 5.1 dice, y ahí podemos aprender algo de aquellos tiempos, ¿vale? Lo que acabo de decir. Dicen Esdras, profetizaron Ageo y Zacarías, ¿vale? O sea, es el antepenúltimo libro de la Biblia y el penúltimo libro de la Biblia que se menciona aquí, o sus respectivos profetas. Hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Bueno, ahora vamos a entrar un poco en la situación histórica, cómo llegamos a esto. Y no voy a volver hasta Adán y Eva, sino simplemente el lugar donde vamos a empezar es con esa hecatombe que era la destrucción del templo en el año 586-87. Entonces, esto significa que la gran mayoría de la población de Jerusalén fue llevada cautiva, bueno, a la ciudad de Babilonia, o por ejemplo, Ezequiel nos indica que también había un lugar unos 50 millas al sur de Babilonia, donde había una colonia judía que en el libro de Ezequiel es llamado Tel Aviv. Entonces allí los meten y allí hacen su vida. Y luego pasan allí un tiempo. Bueno, de hecho, el profeta Jeremías había decretado, o había, mejor dicho, comunicado el decreto de Dios, que serían 70 años. Esos 70 años se cuentan a partir del cautiverio del primer contingente que va a Babilonia. Esto es, por ejemplo, Daniel y sus amigos son entre ellos, y estamos hablando del año 605. Bueno, la historia sigue. En ese tiempo, tanto antes de la destrucción de Jerusalén como después, hay varios profetas que desempeñan su ministerio, y son tres de los grandes. Es por un lado Jeremías, que está en Jerusalén. Luego tenemos con los exiliados Ezequiel, y un poco más al norte, en la capital, se encuentra Daniel, ¿vale? Entonces, son tres de los grandes que tienen un ministerio, podríamos decirlo así, sincronizado, ¿vale? Porque Dios lo cuida y cada uno tiene su mensaje en su momento. El que con todo lo que sabemos más aguanta, bueno, en el caso de Jeremías, él luego fue llevado a Egipto, y ahí se pierde su rastro. No sabemos, bueno, lo más probable es que él murió allí, pero no hay documento que lo certifique. Luego tenemos a Ezequiel, tampoco sabemos de él, lo único que sabemos es que en algún momento determinado él dejó de profetizar, o sea, la última profecía que lleva su nombre ocurrió en una época cuando él tendría unos, si no me equivoco, unos 50 años, pero luego no sabemos más, o sea, no hay registro de esto. Entonces, bueno, aproximadamente en el año 580 se lleva a cabo la historia de la reina Esther. O sea, hay un primer contingente antes que vuelve a Jerusalén, luego la historia del reino Esther, y luego finalmente la historia de Nehemías. Pero esto ahora no es lo que nosotros nos ocupa. Nosotros volvemos a la hora de la destrucción de Jerusalén, 586-87. El rey Nabucodonosor, finalmente el que hizo esa campaña contra los judíos, se muere
Bueno, luego hay un rey que se llamaba Nabucodonosor II. Él muere en el año 562, o sea, si hacemos los cálculos, son unos 24 años después de la destrucción de Jerusalén. Y bueno, el reloj de Dios está contando, ¿vale? Estos 70 años. Y luego hay un cambio muy rápido de reyes en Babilonia. Y en el año 556 llega el rey Nabonides. Nabonides no es mencionado en la Biblia, pero iba a ser muy importante en Babilonia. Y el rey Nabonides hace como un convenio, porque sería una historia muy larga de contar, pero vamos a ponerlo así. Nabonides tenía otros intereses que gobernar. Era, no sé, un medio filósofo, un místico, y a veces se retiró durante semanas, dejó, digamos, los negocios del reino para retirarse a un lugar solitario. Entonces, bueno, no es idóneo si quiere gobernar una gran nación. Pero bueno, ahí está Nabonides y básicamente por esa razón se asigna el norte del reino. Y en el sur hay un rey que sí sale en la Biblia, o sea, en la zona donde están los judíos, que es el rey Belsasar. Entonces, Belsasar es aquel que en alguna noche, digamos, de soberbia, hace traer los utensilios del templo para llenarlos con vino y para emborracharse. O sea, él da una fiesta y esta historia pues la conocemos porque está en el libro de Daniel. Entonces, ¿qué ocurre? En esta misma noche aparece una mano en la pared y escribe las palabras Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, lo cual quiere decir que Dios te ha pesado y eres un pesado ligero. En otras palabras, no sirves y te voy a quitar en medio. Y dice la Biblia que en esta misma noche Belsasar muere. Bueno, esto es el relato bíblico. Hay un relato extra bíblico que sabemos del historiador Heródoto. Quiere decir que en esta noche y en tiempo anterior, esto la Biblia no nos lo cuenta porque realmente para la historia de la salvación no es tan importante, la estrella de Babilonia estaba bajando y había otra estrella que estaba subiendo, que es la estrella de los medo-persas, ¿vale? O sea, se palpaba en el ambiente que ahí, bueno, habría relevo de la guardia, para decirlo así. Entonces, la ciudad de Babilonia era una ciudad rodeada por una muralla inexpugnable, increíblemente alto y fuerte. Y los medo-persas se dan cuenta que esto no vamos a poderlo asaltar por fuerza militar, porque, por ejemplo, Heródoto nos cuenta que 2 carros de combate, bueno, no como lo nuestro, sino tirados por caballos, podían encontrarse en el muro sin rozarse. Entonces imagínate, un carro de caballos, 2 al lado, esto era el ancho del muro, y eran altos, altísimos. Entonces, ¿qué hicieron los medo-persas? Dicen, bueno, si no podemos ir por encima, vamos por debajo, ¿vale? Y esto es lo que hicieron, desviaron el río Éufrates y cavaron un túnel y así entraron en la ciudad, ¿vale? Era la noche cuando el rey se emborrachó en vez de estar vigilante, y era en aquella noche que entraron los medo-persas y en una noche cayó Babilonia. O sea, esto es, si estamos hablando de cosas sorprendentes, esto fue una sorpresa mayúscula que había en aquel entonces. Bien, esto, y la fecha tal vez es fácil de recordarlo, según nuestro calendario, ocurre el 12 de octubre, bueno, famosa fecha en el mundo hispano, el 12 de octubre del año 539, cae Babilonia. Y ahora llega un nuevo rey, que es un rey medo-persa. Bueno, de hecho, él es medo, no es persa, y simplemente lo digo porque los medos existen hasta el día de hoy. Por cierto, los persas también, hoy se llaman iraníes, y los medos son los kurdos, ¿vale? Entonces es un rey kurdo, Ciro el Grande, o Ciro I,
Y hay una cosa muy curiosa, este rey Ciro, el Señor ya lo menciona a través del profeta Isaías 2 veces, con nombre y apellido, y esto 2 siglos y medio con antelación, ¿vale? Otra vez, una de las profecías más sorprendentes, pues este rey llega y en el año 538 oficialmente proclama la libertad no solamente para los judíos, porque también los babilonios habían secuestrado y repoblado otros pueblos. O sea, él dijo, ahora todo el mundo que desea puede volver a su lugar de origen. Y esto es muy interesante, este mensaje lo tenemos en la Biblia, pero al mismo tiempo existe un documento arqueológico, es el famoso cilindro de piedra, donde se ha conservado ese decreto de Ciro hasta el día de hoy. Si no me equivoco, está en el Museo Británico en Londres, ¿vale? Eso se descubrió, creo que al final del siglo XIX, y es un testimonio, de nuevo, extrabíblico de la veracidad de lo que leemos en la Biblia. Ahora todos pueden volver. Pero ahora no a todos los judíos les gusta la idea, realmente, porque piensas que todo el mundo gritaba aleluyas y se iban, y no fue así, sino solamente una pequeña minoría vuelve bajo Zerubabel, que es el nieto del último rey de Judá, vuelve allí para empezar a recuperar la vida anterior. Pero la gran mayoría de la gente se quedó allí. Ellos se habían acomodado, tenían ahí sus negocios, sus cosas, y no estaban interesados en volver. Entonces, en esta situación, o sea, con este primer contingente en el año 537, pues vuelven 50.000 judíos. Hasta que ellos llegan allí, es el año 536, y es cuando se cumplen los 70 años, ¿vale? O sea, es exactamente como Dios lo había anunciado. Entonces, ellos, ahora lo primero que hacen es ponen los fundamentos, o sea, tienen que hacer una obra de desescombro, y ponen los fundamentos ahora del nuevo templo para luego construirlo. Esto era la idea. Pero nos damos cuenta, y esto es algo que si estudiamos el libro de Nehemías sobre todo, nos damos cuenta que este entusiasmo inicial se queda en nada, finalmente. Y el argumento es que la gente, estaba contenta con lo que ya habían logrado. Dijeron, las cosas marchan bien, pero ahora también tenemos que mirar un poco por lo nuestro, porque no podemos vivir en casas sencillas. También, ya que estamos aquí, queremos tener también casas bonitas. Y las obras del templo van parando, o sea, esto no paran en seco, ¿vale? Esto es un proceso, como siempre. Y la atención cambia hacia sus propias casas, lo cual quiere decir que el templo no se termina. Y luego, si estudiamos el libro de Nehemías, nos damos cuenta que había otras razones. Había resistencia de parte de los que estaban allí, los lugareños. Sanballat, Tobías eran los nombres de algunos de los líderes, y ellos hicieron todo lo posible para impedir esa obra. Entonces, los detalles, como dije, tenemos en el libro de Nehemías. Y luego, con todo esto se pierde la visión, ¿vale? Las hierbas empiezan a crecer. No sé si has visto alguna vez cuando se construye una casa, pero no se termina. Te da una pena, ¿vale? Porque ves, esa casa podría ser muy bonita, pero al que lo construye se le acaba el dinero o no ha conseguido un permiso de construcción, o vete tú a saber. Es una pena, ¿vale? Y con el tiempo eso decae, porque tú no puedes dejar una construcción por tiempo indefinido porque se te estropea el material. Bien, entonces se pierde la visión, la gente se concentra en sus propias cosas,
Y es donde empieza el ministerio de Ageo en el año 520. ¿Vale? Y esto tiene que ver con el primer versículo que acabamos de leer. O sea, año 520, esto si hacemos los cálculos, esto es unos 16 años después de la vuelta del primer contingente y el templo aún no está terminado. Entonces, Dios llama a dos profetas. Uno es el profeta Zacarías, de Zacarías ahora no vamos a hablar, lo vamos a hablar en otro momento, pero el otro es el profeta Ageo. ¿Y con qué fin los llama? El fin es que ellos tienen que, vamos a decir así, animar a la gente de seguir con este trabajo, ¿vale? De terminar el templo. Esto es la idea. Entonces, otra vez de Ageo mismo, bueno, sabemos el significado de su nombre, pero más allá de esto, prácticamente no tenemos ninguna información, ¿vale? Hay alguna muy poca cosa biográfica ahí, pero esto no nos da material suficiente para hacer una pequeña biografía. Lo único que sabemos es que ese hombre, en cuanto a la retórica que usa, era genial, ¿vale? O sea, hay más que un predicador que le podía estudiar para animarse un poco. O sea, este hombre, en cuanto a su mensaje, era tajante, pero muy innovativo. O sea, despertaba interés. Y esto es interesante. La palabra clave del libro de Ageo, bueno, esto sería otra tarea, cuál es la palabra clave o la expresión clave, pero no tenemos ese tiempo, entonces ya voy a dar la solución antes de poner la tarea. Es la palabra meditad. Y bueno, vamos a mirarlo. Si alguien quiere, puede subrayar en la Biblia. Ageo 1:5 dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 7, meditad sobre vuestros caminos. 2:15, ahora pues meditad en vuestro corazón. Y versículo 18, meditad pues en vuestro corazón. Y esto, esa expresión meditar, si tú la escuchas, digo, bueno, voy a retirarme de ese mundo y voy a volver en mí y voy a pensar y meditar y pensar y meditar y allí pueden pasar días, pero claro, es un poco una traducción, ¿cómo diría yo? Se podría decir de otra manera para recoger el sentido, porque no es eso lo que nosotros entendemos de meditar. Yo pongo un ejemplo, si vais o sea, la palabra en hebreo es simlev, y simlev significa literalmente pon corazón. Y ahora os explico lo que esto significa. Si vas, por ejemplo, al aeropuerto de Tel Aviv, escuchas cada 15 minutos un anuncio automatizado que siempre empieza con las mismas palabras del libro de Ageo, simlev, pon corazón. ¿Y qué quiere decir esto? Atención, atención, pon atención. O sea, no es, bueno, tú medita, ¿vale? Tómate todo el tiempo que tú quieras. Es como decir, cuidado, ¿vale? Esto, espero que nadie se haya asustado. O sea, es un llamado a la atención para la gente. Esto es la idea que hay detrás de esto. Y bueno, esto nos damos cuenta que esto es el lema o la palabra clave de este hombre. Por lo tanto, es un poco como el altavoz de Dios, ¿vale? Quiere decir que el mensaje de Ageo no es un mensaje tranquilizador. Tomaos el tiempo, pues reflexionad sobre vuestros caminos, a ver si llegáis a una buena solución, sino me imagino que efectivamente en algunos lugares les habrá gritado, ¿vale? Para que esa gente pues se despierta de su letargia. Entonces, la primera profecía que tenemos aquí, también se puede traducir la fecha, lleva la fecha del 29 de agosto del año 520, para quien le interesa esto. Entonces, simplemente si vamos estudiando esto, estos primeros versículos, los primeros 4,
hablan de la situación. Y una vez más, pues no vamos a leer, aunque es un libro muy breve, todo el libro, pero sí algunos pasajes me gustaría mencionar. Entonces, dice aquí, voy a leer otra vez el primer versículo, la fecha, y luego dice, vino palabra de Yahvé por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Bueno, Zorobabel era el gobernador, ¿vale? No era rey porque no había reino, ¿vale? Pero el rey persa le entregó el poder de gobernar sobre esa ciudad, ¿vale? Era persona de confianza y es de la casa de David, ¿ok? Es nieto del último rey de Judá, y a este Zorobabel lo van a encontrar en la genealogía de los reyes de Judá, y aunque no es rey, y en la línea, digamos, de la bendición que tenemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, ¿vale? Va en esa línea y es en ese sentido precursor, obviamente por vía sanguínea, de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el otro es Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, ¿vale? O sea, quiere decir que esto es muy interesante. Lo que recibe en este momento, lo que recibe Ageo, esto no es para ponerse en una plaza, ¿vale? Y decir, escúchame todo lo que quiero decir, sino, para decirlo así, él coge el jefe del gobierno, por un lado, y por otro lado, coge el jefe de asuntos religiosos, vamos a ponerlo así, ¿vale? Porque son los dos personajes más importantes. Y le dices, mira, os tengo algo que decir que viene de parte de Dios. Entonces, dice, versículo 2, así ha hablado Yahvé de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Yahvé sea reedificada. Bueno, esto es un resumen. Quiere decir, no, hay que darle tiempo al tiempo. Bueno, nosotros conocemos esto, ¿vale? No hay que precipitar las cosas, porque esto no es bueno. El tiempo llegará, pero no es ahora, ¿vale? Entonces, no, voy a parafrasearlo más. Entonces, Él les dice, es para vosotros, versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Entonces, lo que pone a continuación es, bueno, ustedes son unos hipócritas realmente, ¿vale? Porque esos son todos excusas lo que alegan. Porque realmente lo que quieren es vivir en una casa bonita, pero les importa un pimiento cómo está el templo. Esto es el mensaje, y es un mensaje que obviamente pues tienes que tragar saliva para darlo. Entonces, por eso él termina, meditad sobre vuestros caminos, lo cual quiere decir, atención, esto es un peligro, lo que estáis haciendo. Y luego nos damos cuenta de una cosa, obviamente tengo que parafrasearlo un poco. Cuando haces esto, dices, bueno, hay que ahorrar recursos, ahora no es el momento, tengo que atender a mis prioridades. Y esto muchas veces se dice cuando quieres decir, bueno, ahora lo siento mucho, no voy a poder dar nada a la iglesia o mucho, tengo que reducir mis donaciones porque tengo ese problema. Tengo un hijo que va a estudiar, tengo que pagar mi hipoteca que me ha subido, me ha pasado esto. Entonces, ¿qué ocurre? Tú dejas tus obligaciones hacia el Señor y piensas que con esto liberas un dinero para tus propias necesidades. Y esto no funciona. Y es exactamente lo que Ageo dice aquí. Esto no funciona simplemente porque hay una cosa que se llama bendición y maldición, ¿vale? Es una cosa que económicamente no se puede explicar porque ningún economista piensa en estos términos, pero esto es una realidad. O sea, tú piensas que me voy a orar dando al Señor y tengo un poco más para atender mis necesidades y resulta que tus problemas se multiplican, ¿vale? No es un sermón, no voy a poner más ejemplos de esto, pero esto era exactamente el problema.
entonces se daban cuenta que no, hay todo tipo de problemas ahí. Luego, en el versículo 8, les dice, subid al monte, traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Yahvé. Y luego él sigue diciendo, bueno, buscáis mucho y no encontráis nada, ¿vale? Y entonces, esto se llama bendición. O sea, tú no puedes esperar bendición si vives en desobediencia al Señor. El Señor no va a bendecir a alguien que se comporta como un rebelde. Y esto, bueno, es la historia de Israel desde el primer hasta el último momento. Y es infelizmente la historia también, bueno, cuando digo de nuestra vida, digo en términos generales, ¿vale? Porque, bueno, igual ustedes no, pero una vez más lo digo, creo que estamos en el mismo bote. Nos damos cuenta muchas veces que nosotros pensamos en las cosas a nuestra manera y la cosa no funciona así, ¿no? Entonces, esto dice aquí, bueno, ustedes están quejando que hay sequía, que hay crisis económica, que hay esto y el otro. Bueno, dice versículo 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Bueno, ¿cómo se detuvo? ¿Por arte de magia o porque son las leyes naturales? No, porque Dios lo detuvo. Dice, pues muy bien, ustedes quieren ahorrar, pues ahora les voy a enseñar a ahorrar, ¿vale? Es un poco, va por este camino. Ahora, nos podemos imaginar que la forma como predica, bueno, es un libro corto, pero me imagino que es, bajo inspiración divina, un resumen del mensaje del profeta, pero obviamente ese mensaje tiene un efecto positivo, porque tenemos el final del capítulo 12 donde leemos, y temió el pueblo delante de Yahvé. Quiere decir que una vez más aquí tenemos voy a llamarlo así, un predicador que tiene éxito. Este sí porque quiere tenerlo, no como Jonás, y ve el fruto de su el resultado de su predicación. Y ahora bien, tenemos otra vez, digamos, ese cambio porque esto era un mensaje áspero, ¿vale? Incluso se puede decir un mensaje de juicio, porque las cosas que él anuncia son cosas que, en fin, que te hacen temblar. Y cuando hay arrepentimiento, o sea, es algo por el estilo que tuvimos en el libro anterior, dice aquí, entonces Ageo, enviado de Yahvé, versículo 13, habló por mandato de Yahvé al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, ¿vale? O sea, esto suena casi como una palabra del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. No teman, estoy con vosotros, lo cual quiere decir, si ustedes cumplen sus obligaciones hacia el reino de Dios, si ustedes obedecen, si ustedes se arrepienten de sus pecados, yo me encargo de darles lo que les haga falta. Estoy con vosotros. Bueno, ¿quién no piensa en Mateo 6:33? Porque esto es como si lo pone en letra grande por encima de este libro. Busca primero el reino de Dios, no busca primero tu propia casa. El reino de Dios. Y luego las demás cosas. Bueno, aquí no habla de relojes Rolex o de coches de lujo o de, qué sé yo, un jardín inmenso con jardinero y cocinera incluida. Habla de comer, beber y ropa, lo cual incluye tener un techo, un lugar donde vivir, aunque sea una chabola. Pero estas son las cosas básicas, las prioridades. Y esto es el gran mensaje de Ageo, volver a las cosas básicas, ¿vale? No se compliquen la vida con sus propios planes, sino las cosas del Señor realmente son simples. Entonces, entonces empiezan a trabajar, dice el versículo 14, despertó Yahvé el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué, el espíritu de todo el resto del pueblo vinieron y trabajaron en la casa de Yahvé de los ejércitos. Esto es algo que luego vemos en la historia, ¿vale? Si miramos los libros, sobre todo el libro de Esdras, que es un libro más que otra cosa histórico,
nos damos cuenta que esto fue, digamos, el empuje que necesitaban. Entonces la obra siguió. Con esto entramos en la segunda parte, o sea, el segundo capítulo. Otra vez es un capítulo bien fechado, lo que tenemos aquí. Y nos damos cuenta como el pueblo pues va adelante y como Dios les bendice. Entonces dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes vino palabra de Yahvé. Y si vamos a comparar esto con el primer mensaje, mes séptimo, 21 días, aquí dice en el mes sexto, el primer día. O sea, nos damos cuenta que aquí estamos hablando de un espacio de tiempo muy corto, ¿vale? No estamos hablando de meses o años, estamos hablando de semanas. Entonces, bueno, otra vez el Señor le habla a Ageo. Otra vez es un mensaje que va para el gobernador y para el sumo sacerdote. Y ahora otra vez él habla a través de preguntas. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo las veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Porque había gente que dijo esto. Bueno, esto ese nuevo templo es una pena. Y ahora, aquí viene otra vez un mensaje de ánimo. Pues pónganse las pilas. Dice, esfuérzate también. Bueno, en primero de Zorobabel, también Josué. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Por segunda vez lo dice aquí, ¿vale? Yahvé de los ejércitos. O sea, quiere decir, otra vez nos damos cuenta, esto primero él habla a los líderes, y luego los líderes dan ejemplo al pueblo, ¿vale? O sea, esto es la estructura. Entonces, bueno, si uno quisiera, luego podría hablar, por ejemplo, de la importancia de dar un ejemplo, de trabajar con un ejemplo, de ser el primero que entra al trabajo y el último que sale, para decirlo así, el poner el ritmo de trabajo para los demás. Bueno, tiene una aplicación realmente muy interesante, por eso es un libro sumamente apropiado, pienso yo, para nuestros tiempos. Y luego entra el tema del pacto, ¿vale? Entonces es la primera vez que sale la palabra en el versículo 5. Dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. O sea, el pueblo en su momento se había comprometido con su Dios y el lema es muy sencillo. Dios honra a aquellos que le honran a Él. Esto es la idea. Bueno, con todos sus fracasos, con todas sus experiencias de desobediencia, ¿cuál es el camino? De pedir perdón, de volver al Señor. Y el Señor dice, bueno, si ustedes me honran, yo les voy a honrar a ustedes. Y esto es un principio sencillo en el reino de Dios que obviamente está en vigencia hasta el día de hoy. Dios, bueno, esta noche vamos a hablar más sobre ese tema del pacto, pero esto es lo que hay detrás. Cuando hablamos del profeta Oseas, del amor del pacto, del Gesed. Dios se compromete con su pueblo, no les deja. Bueno, han perdido años, ¿vale? Haciendo el vago. Y Dios nos dice, bueno, se acabó, me voy a buscar otro pueblo. No, una y otra vez vemos aquí como Dios insiste y les coge de la mano y les lleva. Entonces, lo que viene ahora, y esto es muy interesante, en los versículos 6 y 7, particularmente el versículo 6, tiene una aplicación en el Nuevo Testamento, ¿vale? Y es citado en la carta a los Hebreos. Dice aquí, porque así dice Yahvé de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra.
Bueno, uno puede decir, bueno, de aquí a poco, bueno, serán, no sé, el año que viene, 2 años, 3, como mucho, 10. Pero si vamos al Nuevo Testamento y tenemos una explicación de esto, vamos a la carta de los Hebreos, vamos al capítulo 12, el versículo 26, así es. Aquí dice, voy a leer a partir del versículo 25, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, o sea, estamos hablando obviamente de la dádiva de la ley, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y lo interesante es que el autor de Hebreos lo aplica ¿a qué? Lo aplica a la redención en Jesucristo, ¿vale? Entonces, esa expresión de aquí a poco, bueno, proféticamente será poco, pero claro, obviamente nadie vivió esto, pero es un pasaje que nos enseña una cosa para Dios, pues 3 o 4 siglos no es nada realmente. Pero esto es un pasaje que indica directamente al Mesías. Haré temblar los cielos y la tierra es una expresión profética, no necesariamente de un terremoto literal, sino eso habla de algo nuevo, de un nuevo pacto al cual se refiere el autor de Hebreos. Bien, obviamente no puedo hacer una exégesis del resto del texto, pero me gustaría por lo menos que tuviésemos esto claro. El texto de Ageo es un texto, digamos, si lo estudias con cuidado te vas a dar cuenta que hay no solamente este ánimo para la gente en aquel entonces, sino tiene aplicación también para nosotros hoy en día, porque habla ya de nuestros tiempos. Entonces, bueno, a partir del versículo 10 viene otra profecía nueva. Y esto es muy interesante porque esto habla sobre el tema del pecado. O sea, en otras palabras, se puede contagiar una enfermedad de la misma manera como se puede contagiar la salud. Y me vas a decir, bueno, ¿qué me dices? La salud no se contagia, no es contagiosa. O sea, si yo estoy enfermo, bueno, venimos de un tiempo donde esto era el gran tema. Si yo estoy enfermo, yo te puedo pegar mi virus, pero si tú estás enfermo y yo estoy sano, no te voy a pegar mi salud, ¿vale? Esto todo el mundo lo sabe, o sea, no hay que enseñar esto. Ahora, esto tiene que enseñar a los hebreos este principio. Si tú vives de una manera indigna de tu Dios, por cierto, es llevar el nombre de Dios en vano, tercer mandamiento, pretendes algo que no eres, esto contagia. El mal ejemplo, cunde, como se suele decir. Pero esto es el problema realmente. O sea, ahí hay que tener mucho cuidado para no contagiar el mal. Entonces, simplemente resumiendo esto, y luego el Señor dice, bueno, esto tiene sus consecuencias. Versículo 17, por ejemplo, os herí con viento solano, con tizoncillo. Bueno, no dice esto pasó, ¿vale? O esto, bueno, qué sé yo, es el cambio climático, vete tú a saber cosas por el estilo. No. Detrás de esto está el Señor y lo hace a propósito para otra vez conseguir la atención del pueblo. Y luego otra vez el meditad en vuestros caminos. Y luego el
final del libro donde otra vez dice que va a hacer temblar los cielos y la tierra. Ahora, este libro de Ageo, y no quiero terminar antes de haberlo mencionado, y esto sí que creo que tenemos estos minutos, me gustaría que ustedes viesen el texto. Hay una referencia mesiánica muy clara en ese texto, a ver si me lo encuentran. Aparte de lo que acaba de decir. Bueno, si no, ayudo. Sí, capítulo 2, el famoso versículo 7, ¿vale? Ya hemos visto la primera parte, ahora vamos a ver la segunda parte. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. No lo he leído antes. Y ahora viene una profecía muy bonita que nos lleva directamente a Cristo. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Exactamente. Bueno, allí tendríamos que entrar en algunos detalles técnicos. Yo personalmente sé que eso se traduce de forma distinta. Depende, eso es la Biblia de las Américas. Sí. Yo, y ahora no puedo dar razón porque esto no, va a ser demasiado técnico. Reina Valera. No, entonces, pero en la primera parte pone, vendrá el deseado de las naciones, ¿no? Sí. Sí, vale, entonces no mal entendimos. Sí, porque hay traducciones que lo traducen de otra manera, en mi opinión, equivocadamente, ¿vale? Porque esto efectivamente, así como lo entiendo y como lo traduzco del original hebreo, es una profecía directa del Mesías, el deseado de todas las naciones. Quiere decir al que las naciones anhelan, ¿vale? Y esto es exactamente lo que ocurrió en los tiempos, y con eso ya casi tengo que terminar, en los tiempos de los romanos. Nos escribe, por ejemplo, Tácito en su famosa obra La vida de los Césares, creo que cuando versa sobre Vespacio, que había un deseo en el Imperio Romano de conocer al liberador que, según ellos, iba a venir del este. Y Vespasiano, el emperador, pensaba que era él, porque él estuvo en Israel en su momento, ¿vale? Luego cogió el trono. Y esto se hizo popular en el Imperio Romano, que va a venir alguien del este. Algunos dijeron, de hecho, va a venir un judío que va a gobernar sobre el mundo, ¿vale? Ahora, lo más curioso es que este versículo habla de esto y no es Vespasiano. Obviamente, según el capítulo 2 de Daniel, es el Mesías, ¿vale? Que finalmente gobernará sobre todas las naciones. Entonces, bueno, esto es, en mi opinión, bueno, esto es muy personal. Hay muchas profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, pero eso, el deseado de las naciones, lo que las naciones le aprecian, podríamos hablar de la perla del gran precio. Para mí personalmente es una de las promesas más bonitas, así lo encuentro personalmente. Entonces, resumimos, el libro de Ageo es un libro muy corto, muy bien estructurado, que habla sobre algunos de los grandes problemas que había entre los exiliados. Está lleno de referencias que van a mirar ya más allá, un tiempo futuro, cuando vendrá el Mesías. Habla de un nuevo pacto, removeré no solamente la tierra, sino también los cielos. Y nos habla del deseado de las naciones, ¿vale? Todo esto en este pequeño libro, y nos dice de paso muchas otras cosas, como eso de, si tú honras a Dios, Dios te va a honrar, Dios no te va a desamparar, estaré contigo. O sea, nos damos cuenta que posiblemente si vamos por la cantidad de ese tipo de promesas y miramos o lo comparamos con la extensión del libro, tal vez es uno de los libros donde más condensadamente tenemos el mensaje del Evangelio en todo el Antiguo Testamento. ¿Bien? Bueno, vamos a terminar aquí, vamos a terminar en oración. Según lo que hemos leído, nuestro Señor, te damos
las gracias, infinitas gracias por esas promesas. A veces nos sorprende que en un libro tan pequeño y tal vez también muchas veces menos valorado nos encontremos con tesoros de este tipo. Señor, el autor de Hebreos lo tenía presente. Tenemos esta preciosa profecía del deseado. Tenemos llamados a la atención por negligencia. Y Señor, una vez más nos enseñas que también nuestros atajos muchas veces resultan en grandes desvíos. Te muestras también en este libro como Señor de la historia. Y te damos las gracias que tenemos un Dios como se nos presenta en ese libro. Un Dios que después de enseñar al pueblo sus pecados, también es un Dios misericordioso que perdona y que empieza algo nuevo. Te damos la gracia por esto y pedimos que tú bendigas este tiempo y este estudio nosotros en tu nombre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias.